Hola, mi nombre es Curtis Sharp, soy pastor y mi padre espiritual, el pastor Paul G. Karam, es el autor de este mensaje, Claves para evitar el engaño de Satanás. Y tengo su permiso para compartir este mensaje importante en español al cuerpo de Cristo. El engaño es un gran problema en la vida. Es el espíritu de este mundo. Se utiliza para cubrir nuestras propias faltas y errores o para obtener una ventaja sobre los demás. El engaño se usa para quitarle algo a otro. El engaño busca controlar a los demás. El engaño es muchas cosas. El engaño te lleva por el mal camino y distorsiona la verdad. El engaño también promueve creencias y conceptos que no son ciertos. Satanás es un engañador, un ladrón, un mentiroso. Él controla el espíritu de este mundo con sus engaños. Ofrece muchas falsificaciones, distracciones para robar a la humanidad la vida eterna. Satanás ofrece ilusiones de fama, riqueza y felicidad, solo para dejar a una persona totalmente vacía. Él quiere controlar el universo y robar la posesión de Dios. Lo primero que aprendemos sobre Satanás en Génesis es que es un engañador. Vino a Eva en el jardín con un plan para engañarla a ella y a Adán y la raza humana. El engaño es también la naturaleza caída con la que nacemos. Algunas veces los libros tienen una cubierta atractiva, pero por dentro están llenos de sutiles mentiras. Un automóvil puede verse hermoso por fuera, pero debajo del cofre tiene muchos problemas. Las personas pueden ser muy atractivas, encanto, carisma, pero en el interior son malvadas. Sodoma parecía el jardín del Señor, pero estaba lista para el juicio. Las atracciones externas pueden ser una fachada, pero debajo hay algo más. Incluso en los deportes, un elemento importante es burlar hábilmente a tu oponente. En el béisbol, un lanzador tira una curva al bateador o cambia su velocidad para engañar al bateador. En el campo finge un tiro y se queda con el balón. En el baloncesto, el jugador finge lanzar un tiro sin soltar el balón y luego lo lanza más adelante. Un boxeador fanfarronea un balanceo, pero luego viene de otro ángulo y golpea, etc. El espíritu de este mundo es estar siempre delante de los demás. Promoverse a sí mismo es estar en competencia. Y este espíritu utilizará todos los medios y conveniencias para llegar a la cima. Esto es lo que es el engaño. En lugar de querer estar adelante de los demás o en un lugar superior o competir o querer ser el número uno, la Biblia nos dice que debemos estimar a los demás como mejores que a nosotros mismos. Me gustaría leer algunos versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Totalmente diferente al espíritu de este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 10.
amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y también, 2 Corintios 10:12, Pablo nos advierte de aquellos que se comparen a sí mismos por sí mismos, midiéndose a sí mismos por sí mismos. No son juiciosos. Cuando ellos miden a sí mismos y compiten con otros, dice Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces, la competencia y el engaño a menudo van de la mano. En la política, la gente dice mentiras sobre su oponente para que la gente vote por ellos. Este es el espíritu y el pensamiento de este mundo. Es engaño para llegar al cima. Satanás, el príncipe de este mundo, está detrás de todo. Lucifer quería ser Dios y robar la posición de Dios. Él engañó a 1/3 del cielo para que lo siguiera. Lucifer era un músico fabuloso, muy hermoso, con una carisma tremendo. Pero usó todas estas cosas para atraer a otros a sí mismo y no a Dios. Usó todos estos dones extraordinarios para engañar a muchas personas. Esto es exactamente lo que hará el anticristo cuando vendrá. Satanás usa el engaño porque quiere algo. Él quiere ser el número 1. Quiere ser Dios. Quiere que toda la gloria y la atención se dirijan a sí mismo. Como cristianos, nosotros hemos sido llamados a reemplazar a Satanás y sus ángeles. Así que nos odia y quiere aprovecharse de nosotros y controlarnos. Satanás ha perdido todos sus privilegios. Todos sus privilegios. Y quiere que nosotros también lo perdamos todo. Nos tiene envidia y quiere privarnos de la vida eterna con sus mentiras y engaños. Entonces, su principal instrumento para robarnos la vida eterna es el engaño. Quisiera hablarles de algunas claves para ser guardados del engaño de Satanás. Solamente si caminamos cerca de Dios, seremos protegidos del engaño. Debemos caminar en humildad, depender de Dios y entregarle nuestro intelecto. Necesitamos caminar en sabiduría. Necesitamos el discernimiento de Dios. También necesitamos un corazón limpio con motivos puros. Necesitamos conocer la palabra de Dios y saberla bien. También necesitamos estar arraigados y cimentados en la verdad y debemos amar mucho la verdad. Recuerde, Jesús es la verdad. Él es el Verbo de Dios. El engaño es el sello distintivo de los últimos días, justo antes de que Jesús regrese. En Mateo 24, versículo 4, cuando se le preguntó cuáles son las señales de su venida, lo primero que dijo Jesús fue esto: mirar que nadie os engañe. Voy a leer Mateo capítulo 24, versículo 3 y también versículo 11, que dice, versículo 3, dinos cuándo serán estas cosas
¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Y versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El engaño es una gran cosa en los últimos tiempos. Mateo 24, versículo 24, Jesús sigue diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Engaño. En Mateo 24, versículos 10 al 11, Jesús advierte que muchos cristianos, oigan, muchos cristianos se ofenderán. Muchos cristianos, dijo Jesús, se ofenderán cuando vengan persecuciones y dificultades. Quiero decir que ellos serán ofendidos y se enojarán con Dios por permitir dificultades. Entonces, la gente escuchará a los que son falsos, los que tienen un mensaje fácil, pero los que perseveren hasta el final serán salvos, dijo Jesús. Estos son los sabios, los que se niegan a ofenderse. Estos no serán engañados. Y tenemos que estar en este grupo. El anticristo que vendrá engañará a muchos cristianos. ¿Por qué Dios permite que venga el anticristo? Es para probar a su pueblo. Es para poner a prueba a su pueblo. ¿Estaremos ofendidos y amargados cuando lleguen las dificultades? Las personas ofendidas endurecen su corazón y se apartan de Dios y escuchan mentiras. El anticristo será muy guapo y atractivo. Tendrá un carisma tremendo y sonará muy razonable. Probablemente citará las escrituras y parecerá muy racional. Realizará tremendas señales y maravillas. Con sus milagros engañará a muchos. Cierra el Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 a 14. Estos versículos hablan del anticristo y el falso profeta que vendrán. Dos hombres de siglos pasados vendrán del infierno, el anticristo y el falso profeta, y ellos realizarán milagros tremendos. Leemos. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pablo advierte que Cristo no vendrá hasta que primero se revele el anticristo. Esto leemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 4. Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida de Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, 9 al 12. Y Pablo sigue diciendo: inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Puedes ver esto? Porque se complacieron en la injusticia. Ellos no amaron a la verdad, sino amaron la mentira y finalmente, oyendo la verdad, la rehusaron. Por lo tanto, el Señor los entregó a esto. Seguimos leyendo. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando las personas ignoran la verdad y aman una mentira, Dios les envía un poder engañoso. Esta es la razón por la que debemos amar la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la palabra de Dios. Él es la verdad. Debemos amar la verdad. Jesús es la luz. Y debemos odiar las tinieblas y el engaño. Si las personas aman el engaño y la deshonestidad, se sentirán atraídas por las tinieblas. Quiero repetir eso. Si las personas aman el engaño y la deshonestidad, se sentirán atraídas por las tinieblas. Antes de que venga el anticristo, la gente será advertida una y otra vez. Sin embargo, con todas las advertencias, muchos, pero muchos seguirán al hombre equivocado. El apóstol Pablo advirtió a los creyentes de Corinto que no podían continuar en el pecado e ir al cielo. Les advierte que no se dejen engañar. Entonces escuchen lo que Pablo dijo en 1 Corintios 6, 9 al 11. Él dijo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Está hablando a los cristianos. No os dejéis engañar. A los cristianos Pablo está hablando. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar. Entonces Pablo advierte a los cristianos de Corinto que no se dejen engañar.
no pueden volver a los pecados en los que estaban viviendo antes de venir a Cristo. Estas cosas pueden mantenerle fuera del cielo. Él los advirtió: no se deje engañar. Las Escrituras nos advierten una y otra vez que no debemos engañarnos. 1 Corintios 15:33 dice: no se engañen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lo que él está diciendo es que debemos tener cuidado con quienes somos amigos y quienes son nuestros amigos. Jóvenes, ¿están escuchando esto? Las amistades incorrectas pueden corrompernos. No os engañéis. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando pecamos, cosecharemos los resultados de nuestros pecados. No se deje engañar. Esta es una advertencia para los cristianos. En 1 de Juan, capítulo 3, 6 al 7, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Amén. También Efesios capítulo 4, versículo 14. Pablo dijo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debemos tener cuidado a quién escuchamos, incluso a los predicadores en los púlpitos. Hay muchas doctrinas equivocadas que influyen en las personas en direcciones equivocadas. Hay otras formas de engaño. Número 1. El engaño por escuchar a las personas equivocadas es algo. Número 2. El autoengaño puede ser aún peor. Es más difícil de rescatar a los que se engañan a sí mismos. Número 3. Qué terrible cuando Dios mismo envía el engaño como juicio. Entonces quisiera hablar del autoengaño. Pablo dijo en 1 Corintios 3, 18 al 19, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Autoengaño es la idea que soy extraordinario, soy único, tengo un entendimiento inusual, soy sabio, sé lo que estoy haciendo, lo tengo todo en orden. Soy el vaso elegido por Dios. No necesito el consejo o las advertencias de otros. La confianza en uno mismo es orgullo, es engaño. En Abdías capítulo 1 versículo 3, él advierte: la soberbia de tu corazón te ha engañado.
La soberbia trae el engaño. 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y también Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, el apóstol Juan dijo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí tenemos una nueva naturaleza, pero tenemos también una vieja naturaleza que debemos controlar. A veces Dios engaña a los que continuamente le rechazan. Estos versículos son muy importantes en Isaías capítulo 66, versículos 3 a 4, que dice: porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Las personas se convierten en lo que practican continuamente. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, Pablo dijo: pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañando. Pero luego vemos a Lidia en Hechos capítulo 16, 14, que dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia era una buena persona. Ella vivió bajo la ley y no conoció el nuevo pacto todavía. Lidia adoraba continuamente a Dios y le abría su corazón. Por lo tanto, cuando se presentó una verdad mayor, Dios le abrió el corazón. Mientras practiquemos abrir nuestro corazón a Dios y responderle, Él seguirá ayudándonos a abrir nuestro corazón. Dios abre o cierra nuestro corazón dependiendo de lo que practiquemos. Dios endureció el corazón del faraón 10 veces porque Faraón endureció su corazón constantemente. Es muy peligroso cuando la gente practica cerrar y endurecer su corazón. En conclusión, amemos a Dios y amemos su verdad. Y nunca endurezcamos nuestro corazón o nos ofendamos. Si practicamos esto, no seremos engañados. Caminemos en la luz como Él está en la luz. Que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Amén. Por favor, suscribe a este canal de YouTube. Gracias.